Ahí sí, ya Ya, vemos tu ahí presentación. estoy. Ya. Perfecto. Entonces, si en algún momento Y tu cámara vuelve, pues mejor. mi cámara. Ya, no. No, todavía. Mm, Ah, sí, ahora sí. ahí está. Perfecto. Vale. Ya estamos Ok. listos. ¿Ahí me ven Excelente. bien? Tú tienes la mano, te vemos bien, te escuchamos bien, vemos la presentación. Tú tienes 30 minutos. Muchas gracias, Celia, y bienvenido. Excelente. Gracias, Tim. Mandy, también por la oportunidad. Hola a todos. Deseo que estén bien desde sus hogares. A todos nuestros oyentes, gracias por su tiempo, su participación. Y espero que todos estén bien y sus familiares cercanos de igual manera. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes unos puntos o fundamentos muy importantes de lo que es toda la gestión de riesgos, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, donde se hace mucho más necesario de lo que usualmente podría ser. Entonces, empezamos un poco. La agenda para conversar es introducir un marco de las crisis económicas que hemos tenido en la historia, brevemente, resultados de cómo van los avances del COVID, entrar directamente ya al tema de fondo, que es la gestión de riesgos, y unas reflexiones finales. Como tema introductorio, una barrida o una revisión rápida a las crisis que hemos tenido. Como podemos observar, crisis siempre han habido, sin embargo, hay algunas más importantes que otras y que tienen una representatividad en nuestra historia con mucho más impacto a nivel financiero o económico. Para mencionar brevemente cuáles han sido los que hasta ahora podríamos considerar las más importantes, tenemos la del 1929, que fue básicamente la caída de la bolsa en Nueva York, que generó mucho pánico colectivo y muchas pérdidas de inversionistas y por lo tanto muchas pérdidas financieras que se fue diseminando también en los otros continentes. Se considera una de las mayores pérdidas o crisis económicas financieras. Luego vienen otras más chicas o más customizadas al área geográfica donde estaban, y finalmente nos llegó la crisis del 2008, o también llamada la Gran Recesión, originada básicamente por los créditos hipotecarios. Es una crisis originada básicamente por créditos hipotecarios mal dados y una baja regulación que en ese momento se tenía, que no pudo controlar que las inversiones o los préstamos que se estaban dando no estaban ajustados o no iban a poder pagarse en el futuro. Lo bueno es que a raíz de esta crisis, por lo menos el sistema financiero, que fue donde se inicia toda la coyuntura grave, digamos, para todo el mundo, hoy se encuentra más protegido porque las regulaciones se han venido ajustando y hoy nos exigen conservar mucho más patrimonio que pueda volver más solvente a la entidad financiera. Sin embargo, a pesar de que estas fueron las crisis más importantes que hemos tenido en la historia, la crisis del COVID que a la fecha estamos viviendo no resulta comparable con ninguna de estas para poder tomar como referencia cuál podría ser el impacto de lo que tenemos. Aún tenemos mucha incertidumbre de lo que se puede venir. Y dicho esto, podemos empezar a mirar las cifras de caída en el PBI que a nivel mundial van a ir, y también por sectores. Como podemos ver en el lado izquierdo, tenemos a nivel mundial una caída del 3%, en América Latina de un 5%, en Europa un poco más, en China son los únicos que estarían proyectándose para el cierre 2020 una caída menor, pero aún así están en positivos. China e India son las regiones o los países que tienen mayor esperanza de no tener un impacto tan grande como en el resto del mundo. Y Estados Unidos para el 2020 estaría proyectando, según el FMI, el Fondo Monetario Internacional, una caída del 6%. Sin embargo, se espera que para el 2021 los números o las cifras se reversen y se inicie un recupero que nos haga nuevamente crecer económicamente. Igual estas cifras, como mencioné hace un momento, son estimadas y todavía hay mucha incertidumbre de lo que puede suceder. Como mencionaba, esta crisis es una crisis no vista anteriormente. No se tiene un benchmark comparable con el cual podamos decir, al pasar esta situación o esta evolución o este avance de la enfermedad en todo el globo, vamos a tener este resultado, y por lo tanto estimamos, son estimaciones, pero todavía basados en mucha incertidumbre.
A la fecha nos encontramos en Latinoamérica siendo el epicentro de la pandemia. A partir del 22 de mayo, la OMS ya nos nombró como epicentro, somos la franja amarilla, y efectivamente es por el crecimiento que estamos teniendo. Vemos que Europa, que es esta turquesa, viene bajando. Estados Unidos se mantiene con una ligera baja muy chiquita. África también viene subiendo, pero tiene una franja más delgada, y la más representativa viene a ser América o Latinoamérica, y por eso nos hemos vuelto hoy el epicentro de la pandemia. Acorde a la encuesta realizada por Ipsos, una consultora muy reconocida en Latinoamérica, tenemos las expectativas de recuperación de la situación económica de los países participantes del continente, y se estima que estos son los 6 países que se estarían recuperando entre el próximo año, o los 2 o 3. Tenemos número 1, Uruguay, luego Chile, Colombia, Perú, Panamá y Brasil, donde se estima que la recuperación va a ser un poco más rápida versus nuestros compañeros, Bolivia, Argentina, México, Ecuador, Cuba, y Venezuela naturalmente ya viene con una crisis muy fuerte económica, y esta pandemia los va a golpear un poco más, y por lo tanto la recuperación también se estima va a tomar muchísimo tiempo, o probablemente no se logren recuperar. Considerando ese escenario, tenemos que a la fecha, dentro del contexto actual, nos encontramos todavía manejando la crisis, nos encontramos todavía conociendo la enfermedad, basándonos en lo que la OMS o la medicina viene descubriendo o viene dando como información hacia todo el mundo de cómo se debe manejar esta situación. Los gobiernos vienen manejando la coyuntura con programas de alivio, con programas de sostenibilidad de salud para todo el mercado, toda la población afectada, pero todavía nos encontramos manejando la crisis, aún no hemos salido de ella. Esta crisis, también llamada crisis de personas, en mi opinión, también podríamos considerarla una crisis económica y financiera, porque es en lo que finalmente va a derivar. Tenemos a todos los países paralizados, todo el globo en muchos lugares confinados, aproximadamente son entre 15 y 16 países a los cuales no ha llegado todavía la pandemia, pero son países muy chiquitos, muy poco representativos en el nivel mundial, y el resto sí está afectado y estamos en un confinamiento todavía importante. Hay países que ya están saliendo de ello, pero acabamos de tener un rebrote en China que todavía genera mucha alerta en la población, y se tiene que seguir manejando y controlando y manteniendo protocolos de seguridad para las personas, para los comercios y para todas las empresas. Se estima que a finales del 2020 ya podríamos estar hablando de un reinicio del negocio. Seguramente algunos países van a ser antes, algunos van a ser un poquito después. Esto es un aproximado, es un promedio. Considerando el avance de la enfermedad o el control de la enfermedad que haya. Además, estamos hablando también de que tenemos que comenzar con una nueva gestión de riesgos. Cuando mencionábamos de que esta pandemia o esta crisis no tiene precedentes históricos que nos permitan hacer comparativos de las pérdidas, estamos hablando no solamente que los procesos en el camino van a ir cambiando o ajustándose, como también lo mencionaban mis predecesores en esta conferencia, sino que la forma de gestionar los riesgos también va a tener que ir cambiando. Hay una lista de ISOs que nos permite tener marcos de gestión de riesgo, que también lo han mencionado. Sin embargo, hay que revisar si que todavía esos marcos siguen siendo aplicables ante la nueva coyuntura y ante las nuevas necesidades que tienen los negocios, las empresas o el sistema financiero en general. A partir del 2021 en adelante, también es un aproximado, para algunos países será un poco después, para otros será un poquito antes, sí estaríamos hablando ya de construir una resiliencia financiera global que nos permita salir adelante ajustándonos a la nueva realidad y dándole al cliente o al consumidor lo que necesita y protegiendo a todas las personas, y por lo tanto nos va a llevar a tener el inicio de la recuperación. ¿Hasta cuándo? Todavía no se tiene un estimado, son números que se están analizando, todo va a depender de cómo evolucione y el nivel de control que se tenga sobre esta pandemia en el futuro. Y entrando al tema de fondo de esta charla, tenemos la gestión de riesgos en épocas de crisis. Esto es un poco la recopilación de toda la experiencia que he podido tener ante la coyuntura y la participación que tenemos, como mencionó Tim al inicio.
soy líder en la unidad de auditoría interna y como auditores nos encargamos justamente de identificar oportunamente los riesgos para poder monitorear que hayan controles apropiados y proteger al negocio en todos los sentidos. Entonces, uno de los puntos claves para poder manejar una gestión de riesgos es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo que tiene cualquier empresa, no solo las entidades financieras, sino las empresas de cualquier índole, nos va a permitir hacer que todas las unidades conversen, que vayan hacia el mismo objetivo, que estén totalmente comunicados y que estén implementando o siendo súper motivados para poder poner iniciativas de control a todos los riesgos que se están viniendo y también de identificar cuáles son las brechas que puedan estar afectando ahora el negocio y los ajustes que puedan tener. Debajo de todo este gobierno corporativo tenemos la gestión de riesgos en sí, tenemos las clasificaciones de los riesgos que usualmente se han constituido, que a la fecha, si bien es cierto, pueden seguir nombrándose de esta manera, hay que ver que dentro de ellos hay algunos escenarios que pueden cambiar y que probablemente van a cambiar. Tenemos los riesgos financieros, los riesgos económicos, riesgos ambientales, políticos y legales. Estos tres últimos son riesgos más externos porque no dependen en sí de la entidad. Un riesgo ambiental tiene que ver con el cambio climático, con todo el impacto que pueda tener. Dijeron hace poco que el sol no va a salir hace unos días, estuvieron algunos expertos conversando. No sabemos, vamos a ver qué pasa, pero es un riesgo que también a las empresas que tengan impacto con el clima, digamos, les debe de interesar poder manejar. El tema político, cómo es que se va a mover la aguja o las decisiones políticas y cómo eso van a impactar a las empresas, y los riesgos legales, dependiendo de las regulaciones y decretos gubernamentales que puedan salir, también podría generar un riesgo para la entidad que hay que saber manejarlo y hay que saber aterrizarlo correctamente en beneficio de la institución. Luego viene analizar los procesos y quedarnos con los que realmente nos dan valor. Hay muchos procesos que a la fecha se venían haciendo de cierta manera y que dado todos los cambios que vamos a tener, probablemente ya no nos den el mismo valor de antes y toca ajustarlos pensando siempre en cómo mantenemos a la empresa y cómo damos el servicio adecuado para nuestros clientes. ¿Qué es lo que tienen que ser? Adaptativos, número uno, que también lo han conversado un poco en las charlas precedentes, tienen que ser ágiles. Hoy no podemos demorarnos en generar procesos de valor para una entidad un tiempo muy extendido porque nos vamos a salir del mercado, y también tienen que estar cohesionados. Si el área de producto o el área comercial de cualquier empresa viene teniendo una propuesta, el área de finanzas tiene que estar al tanto de lo que está pasando, el área legal, el área de cumplimiento, el área de auditoría, todas las áreas o todas las unidades dentro de un negocio tienen que estar cohesionados y muy bien comunicados para poder aportar mejor cuál es la decisión que se va a tomar. Y como mencionamos hace un momento, como parte importante también que va bajo la responsabilidad del gobierno corporativo adecuado, está la comunicación y liderazgo, que baja desde la dirección hacia todas las personas que laboran en la empresa. Deben de ser oportunas, no podemos tomar una decisión y comunicarlas después de 2 semanas cuando ya se pudo haber impactado en el proceso o en la empresa y las otras unidades no estaban comunicadas oportunamente, y también deben ser transparentes. De cara al colaborador siempre la transparencia es bien valorada y más aún si estamos en una época de crisis. Necesitamos tener contacto con los colaboradores, informarles qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo, para que ellos se puedan sentir más tranquilos de cómo se toman las decisiones y cuál es el futuro de la organización. El COVID-19 se está considerando un riesgo sistémico porque está impactando a todo el globo, por lo tanto requiere una preparación sistémica y también una respuesta sistémica. ¿Cuáles son los objetivos de una adecuada gestión de riesgos? Acá quisiera comenzar con el primer punto de la izquierda, que es la protección a los trabajadores. Recordar siempre a los líderes de cualquier equipo o empresa que nosotros gestionamos personas antes que procesos. Una vez que las personas estén correctamente comprometidas, informadas y con una adecuada gestión de cómo ellos están, los procesos van a tener buenos resultados por sí solos. Entonces es bien importante establecer controles, protocolos, políticas, procesos de aseguramiento que permita proteger a los trabajadores en cualquier crisis. Ahorita estamos con el COVID, pero más adelante podemos tener
cualquier otro tipo de crisis natural o no natural, y es bien importante trabajar sobre la protección de todos los colaboradores que están dentro de las entidades. El siguiente punto es el cumplimiento regulatorio. Tenemos que trabajar bajo un marco que no nos genere contingencias con los reguladores gubernamentales que tenemos, porque eso nos puede exponer a multas y también a un riesgo reputacional. Igual que el tema de protección a los trabajadores, también nos expone a un riesgo reputacional que muchas veces es peor que la crisis financiera que podemos estar pasando. Cuando hablamos inicialmente de las crisis en el mundo, las crisis empeoraron, sobre todo por el pánico colectivo. Al caer en el 2000, en el 1929, por ejemplo, la bolsa de valores, o en el 2008, Lehman Brothers, que fue el cuarto banco de inversión más importante de Estados Unidos, el pánico que generó estas caídas fue lo que hizo que la gente moviera mucho sus inversiones, retirara sus ahorros, generara más desempleos, empresas en quiebra, etcétera. Entonces, el tema reputacional es uno de los temas bien importantes que hay que saber controlar, y uno de los pilares para que esto pueda estar controlado es la protección a los trabajadores, el cumplimiento regulatorio. Y sobre esas bases o esos cumplimiento o ese cumplimiento de los objetivos, la idea, el objetivo final es mantener el negocio en el mercado. Finalmente es lo que queremos que todas las empresas puedan seguir sobreviviendo, que no tengan que irse a la quiebra. Lamentablemente por esta coyuntura y por esta crisis a muchas empresas nos ha tocado estar no tan preparados para ello, luego lo vamos a ver un poquito más, y van a haber empresas que no van a poder tolerar las pérdidas que estamos teniendo, no van a poder mantenerse, pero el objetivo de poder gestionar los riesgos oportunamente o sobre la marcha es lograr que el negocio se mantenga. ¿Cuáles son las estrategias claves para justamente lograr estos objetivos? Primero, identificar los productos y servicios más importantes de ese negocio y protegerlos y asegurar su consecución. Los productos y servicios son todo lo que nosotros le otorgamos a nuestros consumidores y sobre los cuales generamos el negocio. Es bien importante saber cuál es el servicio que vendemos, no solo por lo que nosotros decimos que es lo que estamos vendiendo, sino porque el consumidor lo ve de esa manera. Hace poco Starbucks ha lanzado como publicación de que su formato de negocio está cambiando. Ya no van a haber unos muebles en los cuales te puedes sentar y quedarte y conversar. Se está volviendo un formato más de autoservicio. Y Starbucks siempre vendía un poco la comodidad, el descanso, usar el que puedas tener más que un café que tú podías comprar. Entonces, finalmente el servicio que vendemos es lo que el público valora y sobre eso hay que trabajar, y ese servicio es el que hay que cuidar y mantener y adecuar a todo lo que está pasando. Después, otro punto importante, asegurar la cadena de suministros. Bien importante tener mapeados todos nuestros proveedores claves que finalmente nos van a permitir ser sostenibles en lo que estamos vendiendo. La empresa vende un servicio, pero por detrás tiene un equipo de proveedores que finalmente te ayuda a la sostenibilidad y a que tu negocio pueda mantenerse y te da todos los insumos que requieres como empresa para poder lograr un producto final. El otro punto importante es la reputación de la empresa, que la hablábamos hace un momento. Y el otro tema importante también es disminuir los impactos negativos por arriba de la tolerancia del negocio. Siempre es bien importante saber y tener establecidos límites o apetitos de riesgo o tolerancias que el negocio está permitido tener a fin de saber hasta dónde puedo aceptar un riesgo, una pérdida, un incumplimiento, etcétera. Porque a partir de ese límite es donde ya deberíamos empezar a ver si es que realmente vale la pena seguir o no, o qué cambios urgentes tenemos que hacer en el negocio. Usualmente en el manejo de riesgo se maneja el apetito de riesgo, y cada línea de negocio debe de tener siempre formalizado cuál va a ser su apetito en lo que está haciendo, si es que va a haber o no va a haber. Hay temas que, por ejemplo, pueden tener apetito cero, como son temas de cumplimiento regulatorio, porque si no las cumplimos nos cae una multa, nos cae una sanción y nos puede llevar incluso hasta una intervención del regulador que nos puede llevar al cierre del negocio. Entonces es bien importante saber cómo se maneja el apetito y hasta dónde puede ir, y si es que como negocio, como junta directiva, no se está de acuerdo con asumir cierto apetito, pues salir de la venta de ese servicio o de ese producto sería lo más adecuado, si es que eso me va a llevar a pérdidas muy grandes. Luego,
Para enumerar un poco los riesgos más importantes que se están viendo durante esta crisis, definitivamente hay muchos más, pero en esta oportunidad quisimos escoger los que consideramos son los más críticos para poder gestionar en esta crisis, y son los que están ahí listados. Viene riesgo operativo y plan de continuidad de negocios, riesgo de liquidez, riesgo tecnológico, riesgo legal de cumplimiento y control interno, y riesgo de crédito en el caso sea una entidad financiera o sea una empresa comercial que trabaje brindando créditos. En cuanto al riesgo operativo, acorde a las encuestas realizadas en toda Latinoamérica, se tiene que más del 60% de las empresas no contaban con un plan de continuidad de negocio. Es una cifra bien alta, a pesar de que son marcos estándares en todo el mundo y siempre se está trabajando sobre ellos. El sistema financiero quizás es el que más está ajustándose a tener planes de negocio en caso de eventualidades o de parálisis de los negocios. Sin embargo, el resto de empresas no lo consideraba una práctica usual, y por eso más del 60% no lo tenía, y los que sí tenían, en muchos casos, no han sido suficientes. Y no han sido suficientes no porque la pandemia no haya estado dentro de los registros o como una crisis que nunca iba a venir. Puede ser de que sí la tenían mapeada, así como terremotos, inundaciones, cambios climatológicos no favorables, etcétera. La pandemia también estaba en la lista, pero el impacto que ha tenido esta pandemia a nivel global es lo que no ha estado bien establecido o estimado correctamente. Entonces, ¿qué es lo que se espera dentro de esta gestión para establecer un correcto plan de continuidad de negocio? Si en caso no lo tengo establecido o lo que tengo no es suficiente, aplicar metodologías ágiles, porque lamentablemente la crisis no nos espera y tenemos que movernos ya. Sobre todo, la ventaja que hemos tenido en Latinoamérica es que no hemos sido el primer continente que ha sido impactado por esta pandemia. Tenemos la experiencia de Asia y también tuvimos un poco la experiencia de Europa, para ver de alguna manera qué es lo que estaban haciendo y cómo estaba afectando todo esto el negocio o la economía en general. Sin embargo, el tiempo igual ha sido corto, no es que hayamos tenido mucha experiencia de ello para poder nosotros tomar prácticas, por lo tanto nos hemos tenido que mover muy rápidamente, y la recomendación es en general siempre tener un plan de continuidad de negocio que de manera seria se pueda aterrizar en cualquier tipo de empresa. Acá lo que se recomienda es una metodología ágil. Primero, la etapa de preparación, identificar a las personas claves. Muy importante saber qué personas son dentro de mi negocio las que me van a permitir continuar con el negocio. Identificar los procesos críticos, unido al primer punto de personas claves. Las personas claves son las que manejan los procesos críticos, es decir, los procesos que no puedo dejar de tener, porque si los dejo de tener, el negocio no camina. Entonces, lo primero es asegurarme como responsable de la empresa que los procesos críticos y las personas claves efectivamente estén identificadas y establecer sobre ellos un plan de trabajo. Luego viene la parte de ideación, en la cual podemos establecer planes de continuidad justamente para esos procesos. Uno de los temas más importantes que se ha visto en todo el mundo es el tema del home office. Tenemos personas trabajando en home office a niveles históricos. Nunca antes tanta gente había estado trabajando en sus casas, sobre todo en países como Latinoamérica, donde no tenemos problemas de climas extremos, como sí lo puede tener Canadá, de repente Estados Unidos, algunos países de Europa, que ya manejaban el tema del home office un poco más consolidado, porque al tener ellos climas tan extremos como nieves, lluvias fuertes, caídas, cierres de carreteras, etcétera, ellos tienen periodos durante el año que de por sí trabajan en home office. Entonces venían ya con un marco que les ha permitido mantener el home office por mucho más tiempo y simplemente seguirlo haciendo como ya quizás lo hacían antes. Pero en Latinoamérica no estábamos bajo esa premisa. En general, las empresas siempre hemos estado acostumbradas a trabajar desde las oficinas del negocio. Sin embargo, ante esta crisis nos ha visto obligados de que casi de un día para otro hemos tenido que implementar lo necesario para poder trabajar desde las casas bajo todos los riesgos que esto implica a nivel tecnológico, de riesgo de información, de poca comunicación quizás entre las unidades, personal que quizás no tenga incluso internet en casa. Son muchas
muchas aristas o muchos problemas que se han podido suscitar alrededor que durante la marcha se han tenido que ir solucionando si queremos que nuestros procesos sigan continuando y nuestros procesos, sobre todo los críticos. El otro tema que debemos tener en cuenta siempre es los impactos que nos va a generar todos los procesos que manejamos, sobre todo en temas de costo y beneficio. Todo lo que se está manejando desde casa, qué beneficio me va a traer y bajo qué costo, y mirar si es crítico, y si no es crítico, pues no darle la prioridad que tenga que tener, o ver cómo lo podemos manejar con algún otro mitigante. Y finalmente, el monitoreo continuo a fin de asegurarnos que el plan implementado realmente está siendo llevado como se ha determinado, y el monitoreo de este plan, asegurarme que el plan sea como se implementó, y también el monitoreo permanente. Mucha comunicación con los equipos, muchas sesiones de retroalimentación para ver cómo van evolucionando, mucho seguimiento con las áreas de soporte al negocio, mucho seguimiento a cómo está respondiendo la tecnología para todo lo que se necesita, es también bien importante. Y toda esta preparación está debajo de un comité de crisis que también ha sido tratado ya en una conferencia anterior. El comité de crisis tiene que estar conformado por líderes que tengan poder de decisión, que tengan capacidad de análisis y conocimiento del negocio para poder tomar las decisiones oportunas y poder también salvaguardar el bienestar de todos los trabajadores y de la empresa y cumplir los objetivos que hablábamos hace un momento. El siguiente tema, como riesgo operativo, también como parte del riesgo operativo, es la identificación de riesgos y controles en esos procesos críticos a fin de cuantificar el riesgo al que nos enfrentamos, definir un apetito y monitorear el cumplimiento de esos controles. Usualmente lo que se usa para monitorear el riesgo operativo son matrices de riesgo, que efectivamente nos permite listar todos los riesgos a que cada proceso está inmerso. Y esto se puede mantener, dada la gestión de riesgos o la gestión o la crisis en la que estamos pasando y la necesidad de cambio en la gestión de riesgos, necesitamos volver a revisar nuestras matrices y volver a establecer cuáles son los controles nuevos o los controles más apropiados que ahora realmente me van a cubrir ante ese riesgo que yo ya sé que existe o ante los nuevos riesgos que se está generando. Como mencionábamos, la gestión de riesgos con esta crisis realmente va a tener que dar un cambio y por lo tanto van a salir nuevos riesgos que dentro más rápido los podamos identificar y las empresas tengamos la madurez para poder identificarlos oportunamente y adecuadamente, nos va a dar un valor agregado muy importante y tener el mapeo también de todos los temas operativos que tengamos que cubrir y seguir procesando. Se siguen manejando los mapas de calor a fin de identificar cuáles son los riesgos más importantes de cada proceso, los rojos, los de más alto riesgo, como riesgo residual o riesgo inherente. Siempre se sigue midiendo el impacto y la probabilidad de ocurrencia en la medida de lo posible, siempre hay que tratar de customizar en base a la historia o a estimaciones cuál es la probabilidad y el impacto que esto va a tener en mi negocio, aun cuando estos no hayan ocurrido, tenemos que tenerlos identificados y tener un plan de qué es lo que sucederá si es que estos ocurren. El otro riesgo que tenemos como importante también ante esta crisis es el riesgo de liquidez. Naturalmente, ante la parálisis que tenemos como negocios, no poder seguir operando, no poder seguir llegando a los consumidores como usualmente se llegaba, nos va a llevar a un riesgo de liquidez. ¿Y por qué es importante el control adecuado de este riesgo de liquidez? Porque si no lo manejamos oportunamente y adecuadamente, esto nos va a llevar a un riesgo de solvencia que es mucho más grave y nos podría llevar a una posible quiebra del negocio. Entonces, ¿qué es lo que se observa dentro de la crisis? Reducción en el volumen de operaciones comerciales, por lo tanto, menores posibilidades de soportar los gastos del negocio. El negocio ya se viene manejando en un nivel de gastos que a la fecha probablemente muchos de los negocios han tenido que ir reduciendo, porque dada la parálisis de las ventas, los gastos no podían seguir siendo subvencionados y se ha tenido que trabajar en un reajuste de gastos, que justamente es una de las estrategias que sí es oportuna trabajar y que es necesaria trabajar, siempre enfocándonos a cuál es lo crítico que queremos mantener en el negocio para que éste pueda seguir subsistiendo. Uno de ellos, gestionar el efectivo tomando conciencia del escenario de estrés y definir una nueva estrategia de gastos, como lo estamos mencionando. Esto incluye también contratos, arrendamientos, etcétera, o cualquier gasto fijo que tengamos y que podamos ir reduciendo. Una de las preguntas que ahora se está haciendo es
¿por qué pagamos tantos alquileres si la gente está trabajando correctamente de sus casas para que esas personas regresen a la oficina y le tengamos que dar nuevamente un espacio para trabajar? Probablemente se puedan quedar en el futuro dentro de sus casas. Es válida la apreciación y se une a lo que los expertos también están opinando, que esta es la nueva normalidad y no vamos a volver a estar quizás como estábamos antes, en más de una unidad. Hay unidades que naturalmente no van a poder trabajar de sus casas, pero las que puedan estar trabajando con efectividad desde cualquier parte del mundo van a poder seguir estándolo así. Identificar los productos claves sobre los cuales se sostiene el negocio. Esto es bien importante para poder saber cuánta liquidez vamos a tener disponible, porque es importante saber cuánto el negocio va a poder seguir facturando. Utilizar de manera rápida los alivios gubernamentales beneficiosos para el negocio es otra de las estrategias. En muchos países los gobiernos están dando programas de alivio a las empresas y también a los consumidores. A los consumidores a través del sistema financiero y a las empresas a través de préstamos de muy bajo costo o muy baja tasa de interés. Entonces, si ese costo de fondeo es muy bajo y como empresa nos está costando poco fondearnos a través de ese canal, hay que tomarlo porque en muchos casos está beneficiando muchísimo y también te daría más sostenibilidad para que tu negocio siga operando considerando la parálisis que tenemos de ventas en el mercado. De tener un plan de contingencias ante menor disponibilidad de liquidez, evaluar la toma de la opción con menor costo. Usualmente las empresas establecen planes de contingencia de liquidez, donde te permite tener un portafolio de opciones diversificado en la medida de lo posible ante contingencias. Si es que tu portafolio, tus clientes o tus ventas empiezan a caer a fin de no impactar tu liquidez, usualmente las empresas ya suelen tener un plan de contingencia ante esto, y si no lo tienen, hay que empezar a ver cómo se puede armar uno, porque justamente en la crisis es donde se necesita cuidar mucho la liquidez, por lo que mencionábamos, porque nos puede llevar a un problema de solvencia. Entonces es bien importante establecer ese plan de contingencia si es que no se tiene, y si es que se tiene, apuntar por tomar el que tiene el menor costo. Mucho foco en el deterioro de los activos que mitigarán la liquidez en el futuro. Si hay activos que en el futuro sabemos que no me van a generar la liquidez que esperamos, entonces evaluar, repotenciarlos, cambiarlos o no tenerlos. Y una comunicación interna ágil, comunicando las medidas por adoptar también a la empresa. Es bien importante que todos estén comunicados en qué es lo que se está pensando hacer para poder mitigar las pérdidas de liquidez de la unidad o del negocio. Y acá un poco una propuesta de seguimiento a los estados financieros para justamente controlar el riesgo de liquidez. Ya no podemos monitorear los resultados financieros cada año o cada 6 meses como usualmente se hacía. A raíz del COVID, que comenzó el 31 de diciembre, bueno, las empresas sobre todo que ya estaban afectadas por la crisis, ya habían generado un reporte anual con ese impacto. En el caso de Latinoamérica aún no, pero en marzo ya debemos haber tenido un reporte interino. En junio podríamos tener otro, y entre estos meses también podríamos generar resultados mucho más frecuentes que nos permitan tener una vista más seguida de qué es lo que está pasando y cómo vamos con los resultados. Sobre todo porque tenemos mucha incertidumbre de cómo va a venir el mercado y cómo se están abriendo las puertas para que nuestro negocio se pueda reactivar. Es bien importante el seguimiento que le vamos a dar. Entonces ya no podemos esperar brechas muy grandes para monitorear la liquidez del negocio. Otro punto importante es ser muy transparentes con la situación financiera actual. Los resultados son los que son y lo que se tiene que pensar es cuál es la estrategia que me va a poder seguir solventando el negocio en el futuro, y hacer estimaciones con pronósticos periódicos que también me permitan saber cómo va a ser el cierre de mi ejercicio, pero sin embargo esos pronósticos también se tienen que ir ajustando en la medida que todas las variables macroeconómicas o microeconómicas se vayan moviendo. Incluir escenarios futuros con diversas estrategias a fin de tomar las mejores decisiones. Siempre es bueno establecer escenarios que me permita, si es que invierto en la opción A, si me va mejor que en la opción B, y presentar a la dirección cuál es la mejor opción o cuál es la propuesta o sobre cuál se quieren ir en función al apetito de riesgo que se tenga. El otro tema importante también ante toda esta crisis es el riesgo tecnológico. Hoy se ha vuelto mucho más importante la tecnología, siempre lo ha sido, pero hoy está dando una importancia mucho más importante o una importancia más relevante dentro de todo el negocio, porque una empresa que no es digital lamentablemente va a tener que salir del mercado ante todo lo que está pasando. Entonces la tecnología nos tiene que acompañar en todo lo que hacemos. La tecnología
se vuelve nuestro brazo derecho y quien nos sostiene en todo el negocio. Si no tenemos una adecuada tecnología, vamos a tener o estamos expuestos a tener un riesgo estratégico por no cumplir con los objetivos y también a riesgos reputacionales que la gente podría empezar a generar por no tener una buena atención a través de nuestros canales tecnológicos. Y ante esto se requiere fortalecer toda la parte del gobierno también de gestión de TI. Se recomienda siempre que el comité de TI esté anexado a un comité directivo o participen miembros del directorio dentro de ese comité de TI. Establecer agendas centradas en eventos de riesgos actuales. Es muy importante cuál es la agenda que se va a tratar y que esté muy puntualizado cuáles son los mayores riesgos que me van a llevar a decisiones importantes a nivel de riesgo tecnológico dentro de cada una de las sesiones. Participar de los ejercicios de crisis, importante que el directorio también y el comité de TI se involucren en los ejercicios de crisis y sepa qué es lo que se va a manejar y a qué cosas estamos expuestos para poder tomar las mejores decisiones. Y también se recomienda la inclusión de auditoría interna dentro de esos comités a fin de que, dando una opinión independiente desde la posición en la que están, nos puedan levantar oportunamente los nuevos riesgos a los que podemos estar expuestos y establecer recomendaciones de alto valor para la gerencia. Acá un poco los pilares en los cuales consideramos el riesgo tecnológico se encuentra sobre todo presente en cualquier negocio. Primero, los controles de TI. Hoy más que nunca son importantes robustecer, mucho foco en la digitalización de nuestros productos, en el control de cambios, en cómo se van a generar los cambios sobre los sistemas que hoy se manejan, la administración de datos, de toda la información de nuestros clientes que hoy tenemos disponibles dentro de las empresas, cómo gestionamos las incidencias, los problemas que tenemos dentro de todas las unidades, dentro de todo el manejo de procesos críticos, cómo los estamos gestionando y cómo los estamos resolviendo. Y también mucho ojo con la obsolescencia que podemos tener en el negocio. Bien importante poder trabajar siempre en innovar los recursos tecnológicos que podrían ser ya obsolescentes para todo. Luego viene la parte de seguridad cibernética, la parte de proveedores críticos. Seguridad cibernética, solo para mencionar rápidamente, muy importante porque los ataques cibernéticos naturalmente estarían aumentando, dado toda la crisis que estamos pasando, ya que toda la gente se está volviendo mucho más digital y está utilizando mucho más los canales tecnológicos. Y planes de respuesta ante los incidentes cibernéticos también, hay que aprender de la experiencia, si es que alguna entidad ha tenido un ataque cibernético, tomar ese ataque, establecer los controles que sean necesarios para poder prevenir que no vuelva a ocurrir. Y lo mismo, gestión con proveedores críticos, toda la parte tecnológica que me permita seguir manejando mi negocio a través de los proveedores críticos correspondientes. Y finalmente, riesgo de crédito para todas las entidades que estamos inmersas en este negocio. Como mencionábamos al inicio, trabajamos bajo un apetito de riesgo que no podemos dejar de tener. Establecer estrategias de riesgo, muy importante. Las que ya teníamos probablemente ya no sean las más adecuadas y tenemos que pensar en cómo las cambiamos. Hay que saber diferenciar dentro de estas estrategias cuáles son las dificultades de nuestros clientes estructurales, de las coyunturales, para poder saber cuál es la mejor alternativa de gestión que les podemos dar. Y eso también decanta en ajustar los modelos de otorgamiento de créditos y de mantenimiento de las líneas de todos nuestros clientes. A raíz de la definición de estas estrategias de riesgo, podemos establecer políticas de crédito nuevas, también más ajustadas al nuevo perfil del cliente, monitorear el cumplimiento de estas políticas para asegurarnos que el negocio vaya en esa dirección y finalmente cambiar también o revisar la gestión de cobranzas, que es el último paso dentro de todo el ciclo de vida de un crédito. Y por último, y no menos importante, el riesgo legal, cumplimiento y de control interno. Hay una frase que se usa mucho en el grupo de trabajo que se llama no compliance, no business, por los riesgos reputacionales y a todo lo que estamos expuestos que mencionaba hace un momento. Tenemos regulaciones locales que no hay que dejar de cumplir, el tema de privacidad de datos, que también es muy importante, no solo por temas regulatorios, sino por temas de protección a todos nuestros consumidores. Cualquier empresa que tiene información confidencial de los clientes tiene que trabajar bajo una política de protección de información, porque esto podría exponer a nuestros consumidores a posibles fraudes que van en contra de la reputación del negocio y el impacto naturalmente financiero de nuestro consumidor.
Cumplir con un código de ética, hoy más que nunca, reforzar el código de ética y las buenas prácticas dentro de los colaboradores es muy importante. Y también manejar el tema reputacional, ¿no? Sostenido en lo que conversábamos como 3 primeros pilares de toda la parte de cumplimiento, y establecer un proceso o una línea de control interno dentro de cualquier negocio. En una entidad financiera se manejan 3 líneas de defensa, en una entidad que no sea financiera, igual la recomendación siempre es establecer un programa de control interno, donde dentro de la primera línea, que son los que dan la cara al consumidor, porque son los que están directamente generando el producto y negociando y vendiendo, siempre es recomendable tener una línea de control que permita asegurarse que estos gestores identifiquen oportunamente los riesgos y que cumplan con los protocolos de control establecidos. Luego, tener una línea de defensa que me permite establecer qué lineamientos estratégicos y de mitigación de riesgos voy a tener, y tener un área de auditoría que nos permita también, con una opinión independiente, levantar posibles brechas no cubiertas. También nos podemos apoyar en auditorías externas u otros organismos de control que puedan existir. Y como reflexiones finales, muy importante, examinar los desafíos relacionados con la resiliencia operacional y la planificación de la continuidad de las actividades. No voy a entrar mucho en detalle esta línea porque lo ha conversado ya mi predecesor, pero muy importante la resiliencia operacional. Afrontar los desafíos y las oportunidades a fin de responder a las necesidades de nuestros clientes. Hoy las necesidades de nuestros clientes no van a ser las mismas que eran antes, o las van a tener que cubrir de distinta manera. Entonces hay que pensar cómo nosotros nos alineamos a esa cobertura de necesidades. Establecer un fuerte marco de gestión de riesgos es una inversión, no es un gasto. Hay empresas que todavía no lo tienen muy maduro porque consideran que no es necesario, o que es opcional, o que vivo de las ventas y si me va bien vendiendo, ahí me quedo. Pero la recomendación siempre es trabajar en un fuerte marco de control de riesgos que me permita poder salir adelante ante cualquier coyuntura o evento adverso. Y la última reflexión es que posteriormente a esta crisis del COVID, esta crisis será el marco de escenarios de estrés en el futuro para poder evaluar los riesgos en el negocio. Siempre se hacen escenarios de estrés prediciendo cuáles son las posibles caídas o los posibles impactos negativos que podamos tener. De ahora en adelante, este escenario del COVID va a ser un buen parámetro para poder generar nuevos escenarios de estrés. Y eso es por esta vez. Esos son mis contactos, ese es mi correo, mi dirección para cualquier consulta, duda que puedan tener. Quedo a disposición y muchas gracias, team y equipo, por todo el soporte brindado para esta charla. Gracias.